Hay que entrar de cuclillas y además se llega aquí y se sube. La casa está aquí arriba. Estas son las vigas que sostienen el puente y aquí levantaron el piso y la casa es hacia adentro, hacia el vacío. Manila, en Filipinas, es una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. En un pequeño espacio viven alrededor de 15 millones de personas y según estudios, el 25% de la población vive en barrios marginales, alrededor de 4 millones de personas. Muchas de estas personas nunca entran en el sistema, nacen y mueren fuera del sistema y no es debido a problemas de drogas o adicciones. Muchas de estas personas tienen un trabajo normal, pero el costo de la vida es tan alto que no pueden permitirse pagar un apartamento digno o formal. Entonces aquí se aprovecha cada metro cuadrado público o libre. Incluso miles de personas en esta ciudad viven debajo de los puentes. En este momento, en lo que parece un puente totalmente normal de la ciudad, hay 7 u 8 familias viviendo debajo de nosotros. Hoy vamos a conocer esta otra vida en Manila. Moray es quien nos va a invitar a su casa. Hola, Moray. Vean la bajada. Así es como se entra a la casa, justo debajo del puente. Hay que entrar con mucho cuidado, hay un barranco. Tenemos que bajar realmente con muchísimo cuidado porque podríamos irnos al río. Si me resbalo, podría caer aquí. Dios mío, la entrada a la casa. Aquí ya ni siquiera puede alguien grabarme porque vean el espacio y vean el peligro. Esto aquí es una caída directa. Hay que entrar de cuclillas y además se llega aquí y se sube. La casa está aquí arriba y si ponen atención, allá hay otra casa, aquí hay otra casa, más allá al fondo hay otra casa. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Okay. Hello. Hi. Hi. This is your home. Yes, in my happy home. Thank you. Vamos a poner la luz porque incluso está oscuro aquí y no sé qué tan seguro es el piso. It's safe. It's safe. Yes. Porque es de madera, es una estructura hecha por ellos y va al vacío, o sea, debajo está el vacío del río. This is safe. Esto- Safe home. Safe home. Yes. Ok. Safe Esto de home. arriba es el puente, es la estructura, este es el cemento, estas son las vigas que sostienen el puente y aquí levantaron el piso y la casa es hacia adentro, hacia el vacío. ¿Y cómo tienen electricidad? Vamos a ver todo This is a esto. solar. Yes, that is a solar. Solar panel. Yes, Yes, yes. Oh, solar here. panel. Oh. Tienen un panel solar y así es como tienen un poco de luz aquí. You speak English? Yes, yes. A little bit. No, good English. No. You A speak little good bit. English. My English is English Carabao. English? Carabao. It's so hot. It's okay. Yes, don't worry. Se están preocupando que si tengo mucho calor. Here. Everything works with solar panels. Yes, yes, yes. Okay. I like collect my toys like this. These are your toys. Yes. From garbage. For only. garbage only. Only from garbage. Yes. Yes. that All the is, things. All the things. All the things. Yes. Everything. Yes. Everything, yes. Everything. My clothes, Yeah. anything. Even the solar panel. Yes. Oh my God. So you can find a lot of things here in Manila. In garbage. What is the best thing you have ever found in the garbage? Sometimes I find gold. Gold. Yes. So, Really? uh, Why people throw gold to the garbage? I don't know. They found it in the trash bin, maybe thrown away by accident. No, but accident. Okay. Por cierto, amigos, quiero presentarles a Nonoy. Oh, yes. ¿Qué tal? Nonoy, how Yes. are you? I'm fine. I'm fine. You good? Yes, I'm good. Nonoy, amigos, les cuento brevemente la historia. Cuando estuvimos grabando el video impactante de la comida Pak Pak, conocimos a Nonoy. Nonoy No. fue quien nos permitió ver el trabajo que él hace de recolectar los desechos de comida que todavía son útiles, que él vende para que hagan aquel pollo frito que se crea lavándolo, se empaniza y se vende para personas que no pueden comprar comida.
Básicamente les venden basura recocinada. Y así fue como conocí a Nonoy, que estaba durmiendo en la acera con su familia. You have a kid, right? I have a kid. You have a kid. Yes. Is here. No. No, papa niya. En Papaña. Ah, está con el papá. Yeah. Pero ellos estaban en la acera con un niño cocinando la comida que recién habían encontrado en la basura. Y ahí fue donde yo me pregunté, ¿cómo viven estas personas? ¿Dónde viven? Entonces le pregunté y él me señalaba que vivía aquí debajo de donde estaba. Entonces así fue como terminamos aquí hoy, porque él nos invitó súper amablemente. Si ustedes los notan, ellos son felices, pero felices de recibir gente y de contar. Y así fue como terminamos acá y vamos a conocer un poco de su vida. I'm okay. Se preocupan demasiado que si estoy bien. So, tell me, how many years do you have living here under the bridge? 13 years. And why? Why do you live here? Ayoko kasing makisama sa mga kapatid ko at saka sa mga relatives ko. So, you don't have problems with alcohol, drugs, or something like that? No. No problems? No problem. Okay. Under the bridge, I like to magtahi ng sapatos like this from garbage. But pag tinahi ko, is a brand new. Algo que a mí me llamó mucho la atención sobre la historia de ellos es que ellos no tienen problemas de adicciones, no tienen problemas de alcohol, simplemente no pueden pagar una vivienda, no tienen trabajo y lo que hacen no les alcanza para costear una vivienda, por eso viven aquí. Simple life is happy. The simple life is happy. Under the bridge. Under the bridge. Yes. You're happy here. Yes. You don't need material things or luxury things. No. Hindi naman kailangan ng material na bagay sa mundo para sa akin Ang akin lang, yung buo ang pamilya, yun ang the best na happy sa pagsasama. Amigos, Nonoy tiene afición por los juguetes y yo también. O sea, realmente me siento muy identificado con él porque todos estos juguetitos a mí me encantan. This is Avenger. Avenger, you Yes. like the movie? You see? See this? Yes, the Avengers. Yes, the Avengers. Do you have more toys? Yes, I have. Do you like One Piece? Tiene a Chopper aquí. You see my wine? Oh, the wine is full. Yes. You find it in the garbage. Yes. Yes, all over the things you see in the garbage. Vean, tienen helicópteros. Veo por aquí que tienen Hello Kitty. Esta figura me parece que es de Ben 10. Ah, dinosaurios. Tienen dinosaurios. Where do you cook the food? There, upstairs. Upstairs in the street. Yes. Not here. No, because you have suffocate. Vamos, claro. Claro. Que si quiero conocer el cuarto donde duermen. A ver, vean, tienen perros. You like the dogs? Yes. Bedroom. Tienen perritos aquí viviendo con ellos. That is my room. Your room. Yes. Tienen perritos por aquí. Aquí están I have como a small herramientas. fan. This Ah, more fans. Yes. fan. Hola, perrito. Okay. This is my Your room. room. Yes. Este es el cuarto. A small fan. The solar. Normally, you come here at night. No. You stay here even in the day. Yes, in the day only because the night so very hot. Really? Yes. Oh, más You- bien. Hindi ka makakatulog. You don't have sleep here because it's so very hot. Ok, diferente a lo que yo me imaginaba. Yo pensé que ellos pasaban el día afuera porque aquí se ponía muy caliente, pero más bien al revés, más bien pasan el día aquí adentro y la noche para dormir duermen en la acera. Por eso nos los encontramos durmiendo arriba en la acera. Home, but big, but happy. Little Family. home, but happy. Yes, happy family. Happy family. Eso es una cachetada, claro que sí. Do you have something like cosmetics, No, no. perfume? There, There. there. I have a perfume. Ok. There, there, yeah, there. Aquí están las cosas personales de la muchacha. Here, my perfume. So very kalat. Oh, For nails. for nails, powder, deodorant, perfume. All your personal things. Yes. What do you do when you want to take a shower? Taas, nag-iigib. Nag-iigib kami ng tubig para makaligo. 5 pesos. Pesos, 1 gallon. 5 pesos, one 1 gallon. Yes. Far away.
You're far away. And when you want to go to the bathroom, what do you Here. do? Here. Here. You only go outside. No. No, here. How? ¿Cómo que aquí? Oh, Show. Ay, show. Oh. Oh, here. here. Ito. Ligo-ligo. Okay. Dito ko upo, tapos maligo. Cuando quieren ir al baño, es aquí, amigos. Dito banyo namin. Simplemente quitan la manta, se acercan aquí y hacen sus necesidades directamente en el río. Everything in the garbage. Painting, Oh. los cuadros, las decoraciones, todo lo han encontrado. All the thing, the garbage. Amigos, tengo que buscar la forma de acomodarme porque mis rodillas no aguantan más. Ay, ellos tienen las rodillas fuertes. ¿Cómo no? It's okay, it's okay. Necesito preguntarle algo. So you told me that you like to help people. Yes. Do you see my kariton? The Yes. postcard. Yes. Yung pag gusto nilang gamitin, pinagagamit ko. Tapos, Kung sino yung pumupunta dito sa amin na, kunwari kalalaya lang, tapos pumunta sa amin, tinatanggap namin ng buong puso namin yun kasi ako kasi lumaki ako parang ako lang yung mag-isa sa buhay ko, na hindi ko nararamdaman yung pamilya ko, kaya kung sino yung lumapit sa amin, gusto namin, tinatanggap namin ng buong bukal sa loob namin. Esta es una verdadera lección de vida y nunca antes mejor dicho, es bíblico que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Muchas veces uno cree que para ayudar tiene que ser multimillonario, tener un montón de dinero y estas personas le dan hospedaje a gente aquí de la calle que necesita dormir, les prestan cosas que ellos necesitan. So, you really like to help people. Yes. Kahit sa maliit na paraan lang, small makakatulong kami. thing. Makakatulong And, kami mag-asawa. we have- Kasi lumaki kami sa hirap. Gusto namin na kahit sa maliit na paraan ng pagkupkup sa kanila, makatulong kami. Maparamdam namin na kahit ganun ang buhay, nandito kami na may pamilya. However, sometimes the river gets very high, like Okay lang kami dito. the level Okay lang of the kami water dito. Okay gets lang kami dito. Hindi No. kami naabutan. no. never. Yes, never. Dicen que nunca el río ha subido hasta aquí arriba, porque se imaginan que el río subiera. Hay comunidades como esta en muchas partes de Manila. Pero sa ibang tulay, maraming namatay. Dito lang talaga itong tulay na to ang pinakamataas na hindi naaabutan ng tubig. Pero sa iba, katulad ng Pila, ng Mindanao, may naaabutan doon, may namamatay. Justo eso les estaba diciendo, oigan, que personas han muerto porque viven bajo los puentes. Se viene una cabeza de agua, tal vez es de noche o no les da tiempo de salir porque esto está dentro del puente. Se les inunda o el río arrasa con esta estructura y murieron personas, han muerto muchas personas a lo largo de los años. Sa ibang tulay, katulad sa Sea Oil, nabutan sila ng baha. Ngayon, hindi nila alam na umuulan na sa taas. Ngayon, tumaas na yung tubig. Pagka biglaan wala sila magawa. Ang ginawa ng magkaibigan, nagyakapan na lang hanggang sa nalunod na sila. Nabutan sila ng baha. Doon na sa Mindanao, doon na sila nakuha. Doon na nakuha sa Mindanao. Doon na sa Mindanao. Kaso magkaiba na yung nila. Estos de aquí son los huecos normales que tienen los puentes para desaguar. Entonces ellos los cubren en plástico para que el agua, la basura y todo pase directo al río, que no les caiga en la casa. Have you ever go to the cinema? No. Never in your life. One time only. My birthday. Is 7 years old. And you? Me, one time only. One time. When I 5 years old. I'm a kid of 5 years old. So, se me murió la luz. Because the cinema here is very expensive, you know? It's very expensive. Yes. 500. 500. One person. person. One person. Oo, very expensive. Ok. Se me murió la luz, pero del calor, no de la batería. Incluso la cámara me está marcando calor. Hoy les queremos dar una sorpresa. No me esperaba encontrarme algo tan impactante, pero sí, tenía planeado esto y más viendo que les gustan los Avengers y demás. Today, I want that you put your best clothes. To go to cinema and eat whatever you want and buy new clothes. Okay lang kami. Masaya na kaming nabisita kami ng ibang tao dito. It's okay lang sa amin na kahit na hindi kami ipasyal lang ibibisita namin dito. Masaya na kami na nabisita kami ng I'm iba. very happy because you're here.
you visit there, and I'm very happy. I'm proud. I'm proud myself because you visit me. No, thank you. Thank you for mi inglés es demasiado malo. Thank you for giving me the invitation to your house. Yes. Any people was go in my house is open. Any. Welcome, It's welcome to my home. Thank you. So, All people here, visit Because- here, welcome. okay, so esto no deja de impactarme, amigos. Así es como se dan un baño. Traen los galones de agua, mojan un trapo, una tela, y así es como se quitan la suciedad. Les ayuda un poco con el calor también, pero así es como se alistan cuando quieren salir limpios. Por ahí ya se puso labial, Perfume? perfume, y ahora sí, vámonos. Yes, let's go. Let's go. Vámonos, amigos. Vámonos de nuevo. Vámonos. Chao, Firulais. Cuida bien la casa. Hay que salir con mucho cuidado. Un resbalón literalmente podría significar la muerte. You okay? Yes. Yes. Good, Nonoy. Yes. Good. There are 7 houses in the bridge. Yes. All of these are houses. Yes. Different families. Yes. Different family. Okay, and you help each other. You made this. Wow, very dangerous. Do this. Este es el piso. Esta es la base de la casa. Ellos duermen y todo lo hacen sobre esto. Recuerden, aquí está la entrada y ahí estábamos nosotros. Firulais. Solar. There is a solar panel. Yes. Ah, I have two. cuidado, se me resbala, Nonoy. That is a solar panel. Ahí We have tienen, two. tienen 2 paneles solares Yes. que los encontraron en la basura y es lo que les da luz. Amigos, estoy mareado de estar tanto tiempo agachado y del calor. ¿Quién se va a imaginar que aquí debajo viven 7, 8 familias diferentes? My house is small but very happy. You live very happy. Yes. Qué increíble, amigos, para aprender. Algo interesante es que no van a poder ir al cine porque el hijo de ella, que está ahorita con el papá, llega en cualquier momento, no saben a qué hora porque no tienen teléfono, no se comunican. Viven como hace muchísimos años, simplemente el papá se lleva al hijo y de pronto lo trae y ya. Entonces les da miedo que llegue el hijo y no haya nadie en la casa. Entonces les ofrecí que vayamos por aquí cerca a comprar lo que ellos quieran, lo que ellos necesiten. Y esto, normalmente siempre lo omito, ustedes saben que no lo grabo, pero estoy impresionado con lo amable que es la gente en general. Ustedes han visto a lo largo de toda esta serie en Filipinas lo amable que es la gente, lo feliz, y me sorprende que incluso en la necesidad en la que ellos viven nos abrieron las puertas de la casa, nos reciban de esta manera. Es lo menos que podemos hacer. How many years do you have without visiting a supermarket? Never. Never. Yes, never. Never. Because only in Talipapa. You know Talipapa? No puede ser. This is your first time in a supermarket. And magkasama kami. Yes, This is the first time. time to company to go in supermarket. Qué tan privilegiados somos, amigos, por Dios. ¿Se imaginan lo que es que por primera vez en la vida van a entrar a un supermercado? Siento como atraemos todas las miradas. O sea, siento como los guardas no saben como qué hacer con ellos. Es bien extraño, ¿no? Nunca había tenido este sentimiento. Nonoy, this is yours and you can put whatever you want. Go! I'm shy. Go! Don't worry. Take everything. What do you think about this supermarket? How was your first experience? Masaya. Beautiful, Masaya. Kasi And happy. maraming nakikita. but I'm ignorant. Los dejamos en la entrada de la casa con todo listo para que se lo lleven. Thank you very much, Nonoy. Thank you very Thank you. much, Kuya Chris. Okay, Thank you. I hope you enjoy. Yes, I'm very enjoying. Okay, thank you very much. Thank you for a lot of things. Okay, it's okay. Take care of this.
Bye. Bye. Bye-bye. Bye bye. Yo no sé si estaban más felices ellos o yo de verlos a ellos. No sé ni qué pensar, amigos. No sé ni qué pensar. Yo solo acepté la invitación de Nonoy a conocer su casa. Qué realidades, qué vidas tan diferentes, qué situaciones. Finalmente aquí se acaba este video. Déjenme ustedes todos sus comentarios ahí abajo, sus pensamientos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Chao.